ocurrido hoy es un claro revés, un claro retroceso a la lucha contra el crimen organizado. Atención con la información que ha sido confirmada por el Poder Judicial. Está suelto, ha quedado libre uno de los más peligrosos sicarios venezolanos que llegó a operar en nuestro país, específicamente en Lima, y me refiero a la persona que está en pantalla. Hablamos de Freddy Toro Acosta, conocido con el alias de Chivo. Es una persona que incluso es señalada como socio de quien fuera el maldito Cris. Recordamos a este criminal también, asesino a sueldo, abatido por la policía. Y la noticia llega también desde el Poder Judicial con una especie de aclaración de por qué fue liberado. Este hecho ocurrió en mayo último. Era un delincuente, Lore, digamos, que todo lo que parece contener esta historia de liberación de un delincuente son los errores en el sistema judicial que de alguna manera permiten a estas personas sacarle la vuelta a la justicia estando en prisión preventiva en el penal Castro Castro. El caso, la investigación por homicidio calificado contra este delincuente por uno de los tantos crímenes que la policía le atribuye, esa investigación es calificada como sobreseída. El sobreseimiento de la investigación, un fiscal dice, tenemos que este caso congelarlo porque no tengo más elementos de convicción para empezar a procesar a este delincuente, y el delincuente de nuevo en las calles. De verdad que resulta triste. Por eso nuestra pregunta del día justamente está orientada a este caso concreto, no a este último, porque no es el primero. No es el primero de los cómplices del maldito Cris, en realidad, que acaba saliendo libre por distintas razones. En este caso, la pregunta es sobre este último, alias el Chivo, ¿no? ¿Está de acuerdo con la liberación del cómplice del maldito Cris? Esa es la pregunta. Comenten ustedes. Estamos nosotros también abordando esta situación de seguridad desde la perspectiva de lo que son también las noticias diarias, a partir de un contexto de estado de emergencia, pero a partir también de un patrón que se repite, ¿no? En este caso, esta persona, podemos ir viendo las imágenes porque tengo fotografías de este sujeto, implicado en un asesinato en la zona de Rizo, conocido como uno de los tiradores, digamos, más peligrosos de las mafias que operan en el negocio del proxenetismo, la prostitución, en Cercado de Lima y distritos como Lince. Un negocio millonario, Lore. Y conversando con nuestro compañero periodista Cristian Cano de la Unidad de Investigación Policial, para este periodista, el delincuente alias Chivo es incluso más peligroso que el maldito Cris. Lógico, y además hasta hay un audio de Mamut, ¿no? Que la misma policía nos ha dicho que es el número 3 del Tren de Aragua, que está en Chayapalca, aislado. Hay un audio de Mamut hablando sobre este sujeto, y hoy, increíblemente, está libre porque la Fiscalía considera que el caso no encuentra más pruebas, pues. Ya se cansó de buscar. Ha decidido que por el momento no tiene nada más que investigar. Exacto. ¿Quién pide la liberación de esta persona? ¿Quién pide que el caso quede congelado? El fiscal Orlando Enciso Copa pide el sobreseimiento del caso por falta de elementos de convicción que permitan al sistema judicial fundamentar que este personaje tiene que ser llevado a juicio. Pero la policía tiene el testimonio de una persona que vio a este sicario operando. Ese testimonio está recogido en estas ruedas que se hacen donde se llevan a testigos y se muestra una serie de detenidos. Alguien señala a esta persona como uno de los sicarios que cometió un asesinato en Rizo el año pasado. Detenido por ese asesinato, 9 meses de prisión preventiva a este delincuente. Entra al penal Castro Castro y se da esta situación de que desde la Fiscalía dicen, no tengo más elementos de convicción, no llegan ni a cumplir estos meses de prisión preventiva y suelto en plaza. Me parece insólito, no entiendo, porque muchas veces lo hemos visto, los fiscales se demoran la vida entera cuando se trata de investigar, porque no, al final los plazos de ley
piden ampliación y ampliación, declaran el caso complejo. Cuando hay voluntad de investigarte por lo menos, o de realmente llevar el caso a una acusación, tienes al fiscal que te investiga. ¿Cuánta gente está investigada? 3, 4, 5 años por delitos que nunca llegan todavía al sistema de justicia, que estamos esperando que comiencen los juicios, que los jueces devuelven las acusaciones. Y aquí, antes de los 9 meses, la justicia, en este caso, el Ministerio Público te dice, no, ya no tengo nada más que investigar. El otro día le preguntaban a la Fiscalía de la Nación si consideraba que debía volver a cambiarse el Código Penal y la investigación pasar nuevamente a manos de la policía. Y la Fiscalía de la Nación decía que no, que eso sería un retroceso. Pero este caso lo que te dice es que de repente sí tendría que evaluarse, porque si los fiscales van a decidir no hacer su chamba, entonces, ¿quién va a hacer su chamba? Y mira la reacción de frustración de algunos jefes policiales como Víctor Reboredo, jefe de homicidios. Lo único que le queda a este jefe de la policía es anunciar la recaptura. Hoy lo dijo así en un evento por la seguridad ciudadana. Habla el jefe de la policía, Víctor Reboredo, jefe de homicidios, sobre la liberación de este sicario venezolano. Después te voy a decir cuál era su función, cómo lo conocían en el mundo del AMPA, porque la información que se tiene es que es incluso más peligroso que el maldito Cris. Escuchemos. Nosotros, como parte del sistema de operadores de justicia, hemos cumplido con todas las diligencias de carácter operativo policial y ya son otros entes para evaluar lo que usted indica. Nosotros hemos cumplido y nuevamente estamos realizando la estrategia operativa para recapturar a esta persona. Ahí estaba Víctor Reboredo, una persona que ha vivido en carne propia, digamos, los riesgos de seguirle el rastro al delito. Ayer hablamos con él, ¿no? Y le pregunté justamente sobre si ya la situación con la fiscalía había mejorado, porque había una orden de asesinar al coronel Reboredo. ¿Te acuerdas? El hashtag Todos Somos Reboredo. Y él decía que, bueno, las amenazas eran parte del trabajo, pero que ya había mejorado la situación con la fiscalía. Y hoy el sistema de justicia acaba dándonos una cachetada nuevamente. Y por eso nuestra pregunta le pide a todos los que nos están viendo en este momento que compartan su opinión. ¿Está de acuerdo con la liberación de este nuevo cómplice del maldito Cris? Porque para la fiscalía no hay más pruebas. En verdad ya no tienen dónde investigar, dónde buscar, no saben qué hacer para poder encontrar elementos de convicción que determinen un proceso judicial para una persona que tiene audios del número 3 del Tren de Aragua, que está con video vinculado a un hecho criminal en Rizo, que fue capturado en un yate con droga, con armas y con otros delincuentes ranqueados. Pero la Fiscalía no encuentra nada. Le añado otro antecedente a ese historial. Uno también de los detenidos en el búnker, en ese primer búnker que revienta, digamos, la policía. ¿De Punta Negra? Con un centenar de detenidos, exactamente, el búnker de Punta Negra. Esta situación te hace pensar, digamos, lo bien que se pueden mover estos criminales en el sistema de justicia. Estamos hablando de uno de los sicarios, digamos, uno de los integrantes del brazo armado del mega millonario negocio de la prostitución en calles del Cercado de Lima y del Lince. Hablamos de un negocio que puede mover más de $500,000 soles al mes, 540,000, 600,000 soles al mes, a un promedio de 20,000 soles diarios, de 18,000 a 20,000 soles diarios, el dinero que ingresa en las arcas de estas redes criminales solo por controlar el negocio del proxenetismo y la prostitución. Estas redes tienen sus asesinos a sueldo, tienen sus tiradores, tienen sus moteros y sus parrilleros, que es como conocen a este tipo de delincuentes. ¿Quién era alias Chivo? ¿Quién era Freddy Toro Acosta? Uno de los llamados parrilleros. ¿Por qué les dicen parrilleros? Porque son los delincuentes que andan en la parrilla de la moto, los que se sientan atrás. En el delito de sicariato son dos elementos claves. En la moto van dos. Va el que conduce y el que está atento a la fuga, el motero, y va el parrillero, que es el tirador. El hombre destinado a matar por dinero. Ambos van armados.
el que va manejando la moto también funciona como contención por si algo sale mal. Así operaron y esto fue captado por una cámara de seguridad en este crimen en Lince. Por este crimen metieron preso a Freddy Toro Acosta 9 meses, pero de la nada termina saliendo de prisión. Esto nos lleva a pensar, digamos, cómo pueden operar estas redes, digo, millonarias para conseguir la libertad de personas que son parte de estos grupos criminales. La verdad es que el sistema de justicia ya queda con las manos atadas. Si los fiscales no pueden tener elementos de convicción, te digo, un testigo lo reconoce. Esto señala el material policial al que hemos podido tener acceso. Las cámaras de seguridad te muestran cómo fue este crimen. ¿Qué otro elemento de convicción se necesita? Bueno, para este fiscal que pide el sobreseimiento del caso, hay que detener este caso, ¿no? Y la persona está libre y claro, te digo, la preocupación llega por eso, porque era incluso más peligroso que el maldito Cris. Yo de verdad, opinión absolutamente personal, felizmente la policía batió al maldito Cris, porque con un sistema de justicia así, no me sorprendería que si hubiese sido detenido y estuviese ya dentro de prisión, hubiese vuelto a las calles porque seguramente tampoco hubieran encontrado elementos de convicción para mantenerlo dentro, como sucedió con todos sus cómplices. Cómplices que tenemos fugados en otros países, hay órdenes de captura internacionales, pedidos de recompensa por ellos. Con Wanda del Valle no sabemos nada, también está Noa Vida, ahora otro que se les escapa. Y entonces pasamos a preguntarnos, y la pregunta acaba siendo válida. ¿Es inoperancia del sistema de justicia? Tenemos en general, más allá del nombre específico de este fiscal, en general, un ministerio público inútil o tenemos un ministerio público corrupto o tenemos un ministerio público amenazado por las organizaciones criminales. Mira, pienso que la principal sospecha debería estar en los posibles delitos de corrupción de funcionarios. Tú no puedes entender, digamos, cómo un delincuente de esta peligrosidad pueda estar en las calles si no enmarcas esto dentro de una sospecha de que por algún lado se rompió, digamos, esa cadena o esa vocación que deberían tener las autoridades para no transar con el crimen organizado. Es un negocio millonario, Lore. La plata que pueden mover estas organizaciones es muchísima. Y a partir de la plata tú también puedes ver, una red que mueve esta cantidad de plata puede poner en libertad a sus integrantes más valiosos. Pero en este caso, por ejemplo, el coronel Reboredo, perdón, yo ya lo estoy ascendiendo desde ayer, lo vengo ascendiendo, anunciaba que lo van a recapturar. Pero ya, ¿lo van a recapturar para qué? Si el fiscal considera que no hay nada que investigar, tenemos que esperar que mate a alguien, a una nueva persona, que haya una nueva víctima para que la policía lo pueda capturar. Porque concretamente a partir del fallo judicial, lo que nos está diciendo el sistema de justicia es borrón y cuenta nueva con este señor sano y sagrado porque no tenemos suficiente información para decir que esta santa paloma es culpable. Y te digo que hasta el tono en el que ha firmado el comunicado, digamos, la oficina encargada de eso, de la Corte Superior de Justicia de Lima, es un tono que te dice, miren al fiscal, porque la nota de prensa enviada por el Poder Judicial sobre esta liberación se titula "Libertad de Toro Acosta responde a requerimiento de Fiscalía a cargo del caso". Y es que así es, o sea, es verdad que si el fiscal mismo dice que está sobreseído, es decir, que no tiene nada más que investigar, sería imposible que el juez diga, no, síguelo investigando. O sea, no existe una forma, porque el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Entonces ahí uno se pregunta, ayer veíamos a la fiscal de la Nación indignada por las cámaras de seguridad que no funcionan en los distritos, pero habría que mirar primero la casa, porque las cámaras, los filtros de seguridad de sus propios fiscales, de los titulares de la acción penal, tampoco funcionan, también están inoperativos sus fiscales. Tal cual, Lore. Recordamos que tenemos esta pregunta en pantalla para que puedan ir contestándola. ¿Están de acuerdo con la liberación de este delincuente? Les estoy contando la historia de alias Chivo, Freddy Toro Acosta, uno de los sicarios venezolanos más ranqueados en nuestro país, que quedó libre en el mes de mayo. La policía intenta su recaptura
Pero también, Lore, te decía, negocio millonario, el negocio del proxenetismo y la prostitución, pero también hablamos de posesión de armas de guerra. Ayer cae un sujeto que hacía las veces de vigilante, cuidador, digamos, en una casa en San Borja, tenía bajo control a un par de chicas, investigado en el crimen de una trabajadora sexual, cae con una granada en una especie de canguro. Lo entrevista en ese momento el coronel Reboredo y le explica por qué tenía la granada. Vamos a escuchar este momento también que nos muestra un poco de cómo se protegen. Mira, era una casa que estaba siendo cuidada por este presunto delincuente. Y para cuidar esa casa tenía una granada en el canguro. Vamos a ver este momento. ¿Cuál es tu función en esa edificio? Vigilar. Más nada. Cuida ahí, cuida ahí. Ve, está pendiente. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién entra y quién sale? Más nada. ¿Qué te mete en el bolso? Una granada. ¿Una qué? Una granada. Una granada. ¿Y qué tienes que hacer con esa granada? Cuando llega ahí, que haga el metal, la lanza para abajo, lo vuela ahí. ¿A quién tienes que lanzar esa granada? A los que lleguen, bien sea a los que lo andan buscando ellos, bien sea la policía, el que llegue, que la lance. Ahí estaba entonces. Lore, tenemos en vivo al ministro del Interior. Escuchamos. Quiero remarcar algo importante que usted, de acuerdo a su pregunta. Vea usted, la cadena de justicia participan 4 actores. Policía Nacional, que es el primer eslabón, el Ministerio Público, los jueces y el INPE. Son los 4 actores. Tenemos normas que hay que evaluarlas. Por eso en algún momento decía el nuevo Código Procesal Penal, tenemos que revisarlo. ¿Fue efectivo ser tan garantista? Eso hay que evaluarlo. ¿En cuánto tiempo estaríamos viendo los resultados del estado de emergencia en estos distritos? ¿En cuánto tiempo aproximadamente? Son 60 días que tenemos el estado de emergencia y estamos evaluando en forma diaria. Esto Está en desarrollo. Ministro, estamos en vivo, ministro, estamos en vivo para Latina. Ciudadanos venezolanos que no se han acreditado, se han registrado. Bueno, en realidad el 10 de noviembre, vence ya el plazo de poder regularizar a todos los extranjeros que se encuentran en nuestro país y la norma es clara. Termina y la policía simplemente lo que tiene que hacer es expulsar. Pero ¿cómo va a ser el...? Y ya estamos manejando a nivel, digamos, acercamiento a la Cancillería. Eso es un tema que también está en desarrollo. En vivo para Latina, ministro, estamos en desarrollo en este momento. Para que nos pueda comentar acerca de la cadena de justicia, como usted bien lo señalaba. ¿Qué opina de la liberación del amigo, cómplice del maldito Cris? Usted lo ha dicho. Tenemos que mejorar la articulación entre todos los actores de justicia. Pero al menos de la gestión del Ministerio Público, ¿alguna opinión sobre ello? No, yo no estoy en contra de las instituciones. Cada institución tiene sus propias funciones y es respetable. Si ha habido algo que no está de acuerdo a la ley, simplemente se investigará como corresponde. Y se habla también acerca sobre el tema de la expulsión de los extranjeros que no estén debidamente documentados. ¿Cómo se va a trabajar en ello? ¿Hay una ley que de refugio? ¿Se va a trabajar algo en ello? Mire, nosotros presentamos modificatorias de las normas, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal, el Código Penal y también, obviamente, la ley de extranjería, la ley de migraciones, que es el 1150. Se está trabajando en eso. Así que primero hay que dar herramientas legales para que nuestra policía trabaje lo mejor. Ministro, una última nada más, por favor. El equipo de Exitosa el día de hoy presenció cuando un delincuente amenazaba a vecinos de la zona Q de... Correcto, ahí estaba entonces el ministro del Interior, Vicente Romero, que respondía precisamente volviendo a poner el foco en la mala gestión, que en este caso parece evidenciar la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía es la que termina pidiendo la liberación de este delincuente que, te digo, se queda corto como cómplice del maldito Cris. Sí. Más peligroso aún que el maldito Cris. Y es muy importante eso que señalas, ¿no? Lo solicitó el mismo Ministerio Público. Aquí no es que ni siquiera el Poder Judicial, un juez falló a favor de dar prisión preventiva, no dar, liberar. Acá no tenía nada que hacer el juez más que tramitar, porque si la Fiscalía desiste, si la Fiscalía abandona el proceso, si la Fiscalía te dice, no, ya hay que archivar, es que prescriba, porque ya pasó el plazo de ley. Si la misma Fiscalía renuncia a hacer su chamba, estamos en graves problemas. Sí, por lo menos es
digamos, legítimo hacerse la pregunta. Este fiscal trabajó bien, este fiscal hizo lo que tenía que hacer. ¿No pudo hacer más? Exacto. O sea, si no habían ni siquiera acabado los 9 meses, antes de los 9 meses ya tenía tan claro que no había nada más que investigar. Y te digo, hay un testigo que identifica a alias Chivo como autor de este crimen en Rizo. El fondo de este asunto, Lore, es la mafia, la red, digamos, que mueve el millonario delito de la prostitución. Esta, si quieres, esta disputa que hay entre peruanos y venezolanos por controlar las plazas de prostitución en Lince inició con el crimen del Cholo Isaac, ese crimen en McDonald's, que fue, digamos, el momento donde el sicariato venezolano se enfrentó directamente con los líderes criminales que movían la prostitución en Lince. A partir de ese crimen empiezan a aparecer, a formarse, digamos, este brazo de sicarios, tiradores venezolanos para proteger sus plazas. Te digo, un negocio que recolecta miles de soles todos los días. Hoy estamos viendo cómo un caso que parecía sólido se cae porque un fiscal pide el sobreseimiento. Es decir, que quede en nada. Por cierto, nuestra pregunta del día está apuntando a lo que ha sucedido con alias El Chivo, ¿no? Si está de acuerdo con la liberación de este cómplice del maldito Cris, que como bien señala Santiago, no es un cómplice cualquiera, un amiguito más. Es, según la información policial, una persona con mayor peligrosidad, más ranqueado en la organización que está vinculada a la trata de personas, al sicariato, a la extorsión. Queremos que sigan participando, que sigan votando. Y el ministro, escuchábamos sus declaraciones, pero se quedaba un poco cauto, porque en realidad la razón por la cual el sistema de justicia ha fallado no es porque ha habido un problema en el procedimiento, no es porque se han violado los derechos humanos del delincuente, no. Ha sido porque la Fiscalía ha renunciado a hacer su chamba. Porque que antes de los 9 meses de esta prisión preventiva solicitada, que también la solicitó un fiscal, por cierto, no se le ocurre a nadie, simplemente un fiscal la pide y un juez, a partir de los elementos de convicción, la otorga. Sí. Antes de los 9 meses que digan, no hay nada que investigar, lo declaro sobreseído porque hasta acá no más llego, es muy extraño. Sospechoso. Y hay que ser más contundente. Sí, tal cual, Lore. La jueza María del Carmen Lauya Méndez es quien termina dando la libertad a este presunto delincuente. Es de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Isidro, Lince. Porque el caso se movía en Lince. Y te decía, ¿no? La información que se tiene sí es de la peligrosidad de este sicario que está suelto desde mayo, que la policía está planeando su recaptura. Pero te digo, el ministro solo te mostraba esa posición política difícil de no querer criticar al Ministerio Público, pero dándole la razón a la pregunta que hacía nuestro compañero Gerson Durán, ¿no? ¿Qué pasó con esa cadena de justicia? ¿Qué pasó con ese trabajo conjunto de policía, fiscal y juez? En este caso, algo falló. El Poder Judicial enfoca a la Fiscalía, el Ministerio del Interior, Policía, hace lo propio. ¿Quién falta que hable? Los fiscales, ¿no? Lore, en este caso, les pedimos que sigan comentando, que sigan respondiendo a esta pregunta. El tema también es tener estos rostros bien mapeados, conocer cómo se mueve el delito en nuestro país.